Muy buenos días, estudiantes de tercero de secundaria. Esta semana vamos a ver el tema de técnicas de dibujo artístico. Como primera definición, vamos a conocer qué es técnica, el significado del término técnica. Básicamente, la técnica es el conjunto de habilidades y recursos que las personas tenemos para realizar determinada actividad, el cual aprendemos mediante la práctica o el aprendizaje teórico. Entonces, las técnicas de dibujo que vamos a ver son las siguientes. El grafito. Características. La técnica de grafito es la menos complicada de trabajar. Por su forma, peso y tamaño, el lápiz es el instrumento de dibujo más manejable y fácil de usar. No requiere de un pulso excepcional para ser utilizado, y este se borra con mucha facilidad. ¿Cuáles son los materiales que se requieren para realizar la técnica del grafito? Los materiales necesarios son lápices de grafito, pueden ser lápices blandos o lápices duros. La clasificación de los lápices blandos en el grafito están marcados por la nominación B, y los lápices duros vienen denominados con la serie H. Un borrador y un tajador. El soporte. El soporte quiere decir el material en donde nosotros podemos aplicar esta técnica. Entonces, el soporte para esta técnica de grafito es el papel en diferentes gramajes, puede ser venesta o cartón. Técnica la acuarela. Características de esta técnica. La acuarela consiste en aplicar capas semitransparentes que se irán superponiendo para conseguir colores más oscuros. Se pinta de claro a oscuro, es decir, no se pinta el color blanco, sino que lo que se hace es reservar el blanco del papel. Los materiales necesarios para realizar una acuarela son acuarelas, pinceles, agua, paleta para preparar y mezclar colores y un paño para el aseo de los pinceles. El soporte para aplicar esta técnica son papel para acuarela con un gramaje de 300 gramos o un gramaje superior, de superficie lisa o porosa. Los pasteles. Características de esta técnica. Esta técnica pictórica es del grupo de las llamadas técnicas secas, que no utiliza ningún disolvente y se aplica directamente sobre la superficie de trabajo, a diferencia de la pintura al óleo o la acuarela. Se puede aplicar con tiza seca. Los materiales. Los materiales necesarios para trabajar esta técnica son los pasteles, un borrador duro, un borrador moldeable, un cúter, fijador y un difuminador. El soporte para este tipo de técnica es un papel poroso, ya que si usamos papel liso, este no agarra los pasteles, no agarra la tiza pastel. La técnica de la eclosión. Las características de esta técnica. La eclosión es una técnica artística que se utiliza para crear efectos de tonalidad o sombreados, dibujando líneas paralelas estrechamente espaciadas. Cuando las líneas se colocan en un ángulo entre sí, se denomina hachura cruzada. Aquí está el ejemplo de cómo se consigue esta tonalidad en los volúmenes por la manipulación de las líneas en disposición cruzadas, unas diagonales en este sentido y otras en este otro sentido. Los materiales necesarios para trabajar esta técnica son lápices, bolígrafo, marcadores. Con cualquiera de estos podemos conseguir este resultado. Y el soporte es el papel en diferentes gramajes, puede ser venesta o puede ser cartón.
El circulismo. Características de la técnica. El circulismo consiste en dibujar una serie de círculos pequeños que se superponen entre sí. No es necesario que los círculos sean perfectos, solamente hacerlos lo suficientemente pequeños y juntos. Los materiales. Los materiales necesarios para trabajar esta técnica son lápices, bolígrafos o marcadores. Cualquiera de estos nos sirve para realizar esta técnica. El soporte puede ser un papel en diferente tipo de gramaje, una venesta o un cartón. El difuminado. Las características. Consiste en pintar una zona de la pieza en lugar de toda la superficie, sin que se noten diferencias de tono entre dicha pieza y las adyacentes. En la igualación del color influyen factores como la mezcla de pintura. Materiales. Los materiales necesarios para trabajar esta técnica son lápices de grafito blandos, es decir, toda la gama de los lápices B, 2B, 6B, 8B, blandos, pasteles, algodón, borrador y un difuminador. El soporte. Podemos usar papeles de diferentes gramajes, venesta y cartón, de preferencia que los materiales sean ásperos. Hasta aquí con estas técnicas, estas 6 técnicas de dibujo artístico, vamos a concluir, y la tarea para esta semana consistirá en que nosotros, después de ver este video, podamos hacer una síntesis en la lámina número 14 y la lámina número 15. Toda esta información a detalle se las voy a explicar en el documento PDF que trabajamos comúnmente cada semana. Entonces, hasta aquí nuestra actividad para esta semana. Hasta la siguiente clase.